Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Rodríguez y por parte de Getcom el día de hoy vamos a traer, Dynamo, vamos a mostrar las novedades que hay a partir de la versión 2020 y justamente para esto lo vamos a abrir. Tenemos Dynamo Player y Dynamo. Entonces, cuando lo abramos, vamos a tener este aviso en el cual va a decir que este tipo de cosas que te pone Autodesk, ¿no? Por ejemplo, que va a estar revisando cierta información para poder mejorar el producto, ¿no? Es lo que sale. Y bueno, nuevamente esto pues ya es lo tradicional y algo que tenemos que tener de suma importancia, y justamente lo dijeron, son las actualizaciones de Dynamo a partir de la versión 2020. Como lo pudimos ver en el video anterior y bueno, como lo ha estado sacando, a partir de esta versión ya no vamos a poder utilizar ya no vamos a poder descargar las versiones de Dynamo para versiones 2020 aquí. Esto únicamente va a aplicar para la versión 2019 hacia abajo. Para la versión 2020 tendríamos que irnos a Manage Autodesk y dentro de Manage Autodesk vamos a poder encontrar esta información para en caso de que hubiera una actualización de Dynamo. Ese es uno de los cambios que hubo. Y bueno, el otro es prácticamente que salieron las conexiones dentro de Dynamo 2020 y deberían de aparecer aquí. Steel Connection, no aparecen. Si se fijan, no aparecen las Steel Connection y esto es porque se convirtió en un paquete adicional, ¿no? Miren, si podemos vernos y nos vamos a Autodesk Knowledge, que es todas estas ligas se las voy a dejar en la descripción, vamos a poder ver que necesitamos descargar el paquete de Steel Connection. Entonces tendríamos que irnos a Package, a Search, Connection 2020, es justamente esta, y lo que tenemos que hacer es darle clic en aceptar para descargarlo, decirle que sí, que no hay problema, y listo. Aquí está, si se fijan a partir de la versión Dynamo 2.0, nuestros paquetes o librerías externas aparecen abajo, lo cual es bastante bueno ya que nos va a permitir separar las paqueterías nativas de las paqueterías adicionales, ¿ok? Para esto me debo ir a Manage y me voy a ir a eh, aquí donde dice muestra la carpeta de directorio, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque ahora si me voy nuevamente al Autodesk Knowledge, aparece, bueno, diferentes informaciones en donde dice que para poder encontrar la información que aparece en los videos, vamos a tener que irnos a Manage, luego a abrir la página y dentro del directorio vamos a tener este que dice extra, ¿ok? Y bueno, lo que vamos a hacer es en extra, connections, y bueno, tenemos estas, obviamente voy a utilizar esta de aquí, y esto lo que es son todas estas ejemplos que aparecieron en Autodesk, que ya vienen predefinidos. Lo que hice fue copiarlos, cerré Dynamo y me voy a Dynamo Player. En Dynamo Player, entonces ahora lo que tendría que hacer para no tener que escribir toda la dirección, voy a generar aquí en Dynamo Player, voy a poner conexiones, connections, y luego voy a poner Estados Unidos, ¿no? Porque es la americana. Si se fijan, tenemos español o Estados Unidos aquí. Lo que voy a hacer es copiarla y lo que voy a hacer aquí es pegarlo, ¿no? Y vamos a ver aquí si tenemos ejemplos, extraer archivos, decirle que sí. Y bueno, estos son los otros, ¿no? Los otros ejemplos que vienen precargados. Ok. Lo que hice fue generar una carpeta cerca de donde tengo el Dynamo Player para poder encontrarlo más rápido, ¿no? Entonces, ahora lo que tendría que hacer es darle aquí clic en conexión. Y si se fijan de esta manera, ya tengo todas eh, estos scripts de las conexiones para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, este de Baseplate. Vámonos aquí en donde está
esta opción que me va a permitir editar dentro de Dynamo Player esta opción y me pide primero que seleccione el elemento, ¿no? Entonces aquí lo que tendría que hacer es seleccionar un elemento metálico, ¿ok? Después aquí me dice que, bueno, algunos rangos de ángulos. Aquí me dice que si tengo, en este caso, qué tipo de columna tengo. Me dice cualquiera. Y el tipo de conexiones que tengo. En este caso es una base. Y lo único que tendría que hacerle es darle run. Y listo. Salió con errores. Bueno, o sea, esto salió con errores porque no tenía como suficiente espacio, ¿no? Pero aquí está, miren. Aquí está el Steel Connection creado. Ahora, si me voy a me voy a ir a la edición del Dynamo, del script que generó Autodesk, de ejemplo, para que veamos, bueno, cómo está generado y es bastante sencillo, ¿no? Es nodo por objeto. Estos son bueno, los nodos de Steel Connection nuevos que salieron. Luego aquí dice filtrar, 0, index. Aquí, bueno, está todo esto, el rango que comienza. Tenemos la opción de escoger los diferentes tipos de conexiones, el tipo de filtrado, el tipo de conexión que queremos colocar y bueno, todo lo demás sencillo, ¿no? Si recuerdan que esto de aquí es para poder indicar, en este caso, al usuario que va a utilizar el Dynamo Player y que no sabe el Dynamo, cuáles son las opciones a generar, ¿no? Todo esto son elementos editados. Bueno, esto es un regalo que trajo Autodesk, que no es tan fácil como tenerlo. Entonces traté de darles esta información para que ustedes puedan disfrutar de ella. No olviden suscribirse, darle like